Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy nos sumergimos en un tema que literalmente está que arde. Un tema que ha dominado conversaciones, alimentado debates y desatado la pasión de los fanáticos en las últimas semanas. Y sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la posible, la hipotética, la potencialmente trágica ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya lo saben, Hande y Kerem, la pareja que conquistó nuestros corazones, la dupla dorada de la televisión turca, los inolvidables protagonistas de Love is in the Air, esa serie que nos regaló momentos de ensueño, risas y lágrimas, y que nos enamoró con su química innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero como dice el dicho, lo bueno dura poco, o en este caso, a veces el amor, aunque parezca eterno, puede ser efímero. Los rumores, los susurros, las especulaciones sobre una posible separación han inundado el ciberespacio, desde las redes sociales más bulliciosas hasta los medios de comunicación más prestigiosos y consolidados. Así que en este vídeo, nos vamos a sumergir de lleno en este mar de incertidumbre. Vamos a analizar cada rumor, cada pista, cada señal, cada fuente, cada detalle jugoso y relevante. Vamos a diseccionar la situación como si fuéramos detectives de la farándula, buscando la verdad detrás de esta posible crisis amorosa. Vamos a examinar cada fotografía, cada declaración, cada comportamiento, y vamos a intentar armar el rompecabezas completo para descubrir qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. ¿Es el final de una era? ¿O solo una tormenta pasajera? Pero antes de que nos adentremos en este drama apasionante, y esto es fundamental, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque, como siempre, estamos comprometidos a mantenerlos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y las primicias más impactantes del mundo del espectáculo, no solo turco sino de todo el mundo. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle. Y ahora sí, prepárense para este viaje emocional. Vamos a sumergirnos en este tema tan intrigante y jugoso. Bien, para comenzar nuestra investigación, es crucial recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de protagonizar juntos la aclamada y exitosa serie Love is in the Air, se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más queridas, admiradas y mediáticas de Turquía. Su relación, como un cuento de hadas moderno, comenzó mientras filmaban la serie, y rápidamente trascendió la ficción, convirtiéndose en una realidad palpable para sus miles de seguidores. Los fanáticos enloquecieron, las portadas de las revistas se llenaron de fotos de ellos juntos, radiantes de felicidad, y las redes sociales se inundaron de vídeos editados, mensajes de apoyo, dedicatorias románticas y muestras de cariño hacia la pareja. Era, en apariencia, un cuento de hadas hecho realidad, una historia de amor que surgió en el set de grabación y que, al menos en la superficie, parecía tan genuina y real como el sol que ilumina el cielo turco. Pero como la vida misma, la fama, la presión constante de los medios, las exigencias de las agendas profesionales y, por supuesto, la vida en general, a veces pueden ser extremadamente difíciles de sobrellevar, incluso para las parejas más enamoradas y consolidadas. Y ahora, después de más de un año de relación que para muchos parecía sólida y prometedora, los rumores de una posible crisis, de una posible separación, se han intensificado de manera alarmante, encendiendo la mecha de la especulación en todo el mundo. Y es que, amigos, los rumores, por lo general, no surgen de la nada. Siempre hay alguna pista, alguna señal, algún detalle que alimenta la especulación, que aviva el fuego de la curiosidad. Y en este caso, las pistas, las señales y los detalles han sido numerosos y variados. Una de las primeras señales de alerta, y que muchos fans notaron y comentaron, fue la aparente disminución, la disminución significativa, de las interacciones en las redes sociales. Antes, Hande y Kerem eran extremadamente activos en sus cuentas de Instagram, compartiendo fotos juntos, dedicándose comentarios cariñosos, respondiendo a las publicaciones del otro, publicando mensajes de amor y apoyo. Era una especie de declaración pública y constante de su amor, una muestra visible y palpable de su felicidad compartida. Pero de un tiempo a esta parte, las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, más espaciadas. Los comentarios disminuyeron en número, los me gusta se distanciaron en el tiempo y en general, la interacción entre ambos en las redes sociales se volvió más discreta, más reservada. Para muchos esta falta de interacción, esta disminución en la actividad conjunta, fue una señal de alerta. En el mundo de H.
Hoy, en el que las redes sociales se han convertido en una herramienta tan importante y esencial para las celebridades, la falta de interacción, la ausencia de esa muestra de cariño pública, puede interpretarse como una señal de que algo no va bien, de que algo se ha roto o al menos de que algo ha cambiado. Ojo, es importante recalcar que esto no es una prueba definitiva de nada, no es una evidencia irrefutable de una crisis, pero sí es una pista, una pequeña pieza del rompecabezas que debemos tener en cuenta al analizar la situación. Otra de las pistas que han alimentado los rumores y las especulaciones ha sido la ausencia de ambos en eventos importantes, en eventos sociales que antes solían compartir y disfrutar juntos. Antes era común ver a Ande y Kerem juntos en alfombras rojas, en estrenos de películas, en fiestas privadas, en eventos a los que eran invitados como pareja. Era una oportunidad para lucir sus mejores galas, para posar ante los flashes de los paparazzi, para demostrar, una vez más, su amor y su complicidad. Y de pronto comenzaron a asistir por separado a eventos que en el pasado seguro habrían compartido y disfrutado juntos, o incluso a no asistir juntos a eventos que en otras épocas no se habrían perdido por nada del mundo. Esta ausencia, esta falta de coincidencia en los eventos, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre una posible crisis, sobre una posible ruptura. ¿Por qué ya no se mostraban juntos en público? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se escondían tras esas sonrisas y esas miradas cómplices que tanto amaban los fans? Además de la disminución de las interacciones en las redes sociales y la ausencia en eventos, los medios de comunicación turcos, los periódicos y las revistas del corazón, así como los sitios web de noticias de espectáculos, han estado publicando artículos y reportajes que sugieren, con mayor o menor énfasis, una posible ruptura. Algunos de estos artículos mencionan fuentes cercanas a la pareja, fuentes anónimas que supuestamente están bien informadas sobre la situación, que afirman que la relación no está pasando por su mejor momento, que existen tensiones y diferencias importantes, que el ambiente no es el ideal. Por supuesto, la información proveniente de estas fuentes, que suelen ser anónimas y difíciles de verificar, no está confirmada, y siempre debemos tomarla con cautela y escepticismo, pero al fin y al cabo, si contribuyen a crear un ambiente de especulación, a avivar la llama de la curiosidad y a alimentar los rumores, que con el tiempo pueden convertirse en verdades a medias o incluso en falsedades bien construidas. Otro punto importante y que ha sido muy comentado y debatido por los fans y seguidores de la pareja, es el hecho de que Hande Erçel y Kerem Bürsin han estado trabajando en proyectos separados, en proyectos profesionales que por lo tanto, les han obligado a pasar menos tiempo juntos. Hande ha estado enfocada en nuevos proyectos profesionales incluyendo, rumores y especulaciones aparte, una posible incursión en el mercado internacional, lo que implicaría una mayor exposición mediática y posiblemente, el alejamiento de su país natal. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus propios compromisos profesionales, con sus propios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto, por supuesto, no tiene por qué ser un problema en sí mismo. Es comprensible que dos personas que se dedican a una profesión tan exigente y competitiva como la actuación tengan agendas apretadas y deban dedicar tiempo y esfuerzo a sus proyectos individuales. Pero en el contexto de los rumores de crisis, en el contexto de las especulaciones sobre una posible ruptura, esto puede interpretarse como una señal de que la pareja está pasando menos tiempo junta, de que sus caminos se están separando, de que sus vidas están tomando rumbos distintos. Y esto a su vez puede afectar negativamente la relación, generando tensiones, distancias y, en última instancia, la ruptura. También es importante mencionar como un factor crucial en esta ecuación, que ninguno de los dos, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin, ha confirmado ni desmentido los rumores de ruptura. Han evitado pronunciarse públicamente sobre el tema, han optado por el silencio, por no hacer comentarios sobre las especulaciones que circulan en los medios y en las redes sociales. Esta actitud, por un lado, es comprensible. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad, a no dar explicaciones sobre su vida privada, a no sentirse obligados a responder a cada rumor y a cada especulación que se genera en torno a ellos. Pero por otro lado, esta falta de declaraciones, esta decisión de no emitir ningún comunicado oficial, solo sirve para mantener viva la especulación, para alimentar la curiosidad y para que los rumores sigan circulando y creciendo en intensidad. Si fuera todo mentira, si la situación o no fuera tan grave como se dice, tal vez los dos, o al menos uno de ellos, ya hubieran salido a desmentir los rumores, a aclarar la situación, a poner fin a las especulaciones.
Pero el silencio, en este caso, es ensordecedor. Ahora bien, ¿qué dicen las fuentes confiables? Es decir, los paparazzi, los periodistas de espectáculos, las fuentes que supuestamente tienen acceso a información privilegiada. ¿Qué información han logrado obtener y, más importante aún, qué información han logrado confirmar? Pues bien, algunas fuentes con supuesta credibilidad afirman que la relación entre Hande y Kerem se habría enfriado, se habría deteriorado, debido a diferencias significativas en sus estilos de vida y en sus objetivos profesionales. Al parecer, Hande estaría más enfocada en su carrera, en nuevos proyectos, en su crecimiento profesional y en una posible expansión internacional, mientras que Kerem estaría más interesado en permanecer en Turquía, en desarrollar su carrera en el mercado turco y en proyectos locales, en mantener sus raíces y en no alejarse demasiado de su país. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática, a las exigencias de la fama, a las agendas apretadas y a las constantes miradas indiscretas, habrían provocado tensiones en la pareja, habrían desgastado la relación y habrían llevado a la inevitable ruptura. Otras fuentes, por otro lado, sugieren, con menos evidencia y con más cautela, que la ruptura se habría producido, o al menos estaría relacionada, con una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Pero hasta ahora, esta información, que proviene de fuentes menos fiables y que aún no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial o con evidencia sólida, solo se trata de un rumor, de una especulación sin sustento que por el momento debemos tomar con pinzas. Y aquí, amigos, es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la intriga alcanza su punto álgido. ¿Realmente existe una ruptura, o solo estamos ante una estrategia de marketing, ante una estrategia orquestada, para generar más interés en sus proyectos individuales, para mantenerlos en el centro de la atención mediática? Es decir, están utilizando esta supuesta crisis, esta supuesta separación, para llamar la atención, para que se hable de ellos, para generar más expectativas en torno a sus futuros proyectos y trabajos. Esto es algo muy común en el mundo del espectáculo, en la industria del entretenimiento, y no sería la primera vez que una pareja simula, orquesta, una crisis, o incluso una ruptura, para aumentar su popularidad, para generar más interés en sus carreras y para mantener a sus seguidores enganchados a su vida personal. Ojo, no estoy diciendo que ese sea el caso de Hande y Kerem, no estoy afirmando que todo sea una farsa, una estrategia de marketing calculada. Simplemente estoy planteando una posibilidad, una teoría, que debemos tener en cuenta a la hora de analizar la situación, a la hora de evaluar la información que nos llega y a la hora de formar nuestra propia opinión. En fin, como ven, la situación es bastante compleja y llena de matices. Hay muchas pistas, muchos rumores, muchas especulaciones, pero, hasta ahora, no hay una confirmación oficial, no hay una declaración definitiva. Y como suele suceder en estos casos, la verdad probablemente la sepamos dentro de poco, en cuestión de días o semanas, pero por ahora, todo es especulación, todo es una incógnita. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué va a pasar con Hande y Kerem? ¿Cuál será el desenlace de esta historia? Pues solo el tiempo y la propia pareja lo dirán. Podrían anunciar su ruptura oficialmente, podrían negar rotundamente los rumores y demostrar que su amor sigue intacto, o podrían seguir manteniendo el silencio y dejando que la especulación continúe y se alimente de sí misma. Lo que sí podemos esperar es que, sea cual sea la verdad, se mantengan siempre profesionales y respetuosos el uno con el otro, que prioricen su bienestar emocional y que en el futuro encuentren la felicidad que merecen. Y por supuesto, aquí en mi canal, vamos a seguir de cerca todos los acontecimientos, vamos a estar al tanto de cualquier nueva información, de cualquier declaración, de cualquier foto que pueda darnos una pista sobre el futuro de esta pareja. Así que manténganse conectados. No se pierdan ninguna novedad. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre la posible, la hipotética, la potencialmente trágica ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las pistas, las fuentes, y hemos tratado de armar el rompecabezas completo para ver qué es lo que realmente está pasando, para entender la situación y para poder formarnos una opinión informada. Como hemos visto, la situación es compleja, llena de incertidumbre y llena de incógnitas. No hay una confirmación oficial y, por lo tanto, no podemos dar por hecho que la ruptura sea una realidad. Pero los rumores son fuertes y las pistas son numerosas. Aunque también debemos tener en cuenta la posibilidad de una estrategia de marketing, que aunque no sea lo más probable, no podemos descartar por completo. Así que tendremos que estar atentos a las próximas noticias, a las próximas declaraciones, a cualquier señal que nos pueda dar una pista sobre el futuro de esta pareja que tanto admiramos.
Gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta investigación y por compartir conmigo su tiempo y su atención. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Ya saben, si les gustó, no se olviden de dejar un comentario abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente hay una crisis entre Hande y Kerem? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? ¿Qué opinan sobre las fuentes? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones, sus ideas, sus teorías. Compartamos. Debatamos. Y ahora, lo más importante, denle un like al vídeo. Sus likes ayudan mucho al canal y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estén al tanto de las últimas noticias sobre Hande y Kerem y sobre el mundo del espectáculo en general. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Así no se perderán ni una sola primicia del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados.